Se ha comentado que la reforma judicial expedida el mes pasado y también la reforma que está en curso, que volvería inimpugnables las reformas constitucionales, podrían colocar a México en una situación complicada en el panorama internacional, pues resultaría de estas reformas una contradicción con sus compromisos en materia de derechos humanos. Vamos a platicar de esto con el doctor Jesús Orozco Enríquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien en su larga trayectoria como jurista ha sido también comisionado y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte, doctor. El gusto es para mí, estimado Pascal, estar contigo y tu selecta audiencia. ¿Qué consecuencias pueden tener estas reformas? La judicial expedida el mes pasado y esta que está en curso en el Congreso en cuanto a las obligaciones internacionales de México. Sí, efectivamente, México, en ejercicio de su soberanía, ha suscrito y ratificado diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y lo que establece, por ejemplo, esta última, es la obligación de todos los estados parte, como es México, de respetar y hacer efectivos los derechos humanos que establecidos en la propia convención. Si en determinado momento el Estado mexicano no cumple con estos compromisos, pues incurre en un ilícito internacional que acarrea responsabilidad internacional. ¿Que se llevaría a cabo cómo? ¿Cuál sería el proceso y cuáles serían las sanciones, doctor? A ver, debemos tener presente que uno de los artículos que establece también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y para referirme, por ejemplo, a lo que está ocurriendo a estos días, o sea, ayer y hoy, al seno del Senado, en el sentido de impulsar una reforma que pretende limitar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad y del juicio de amparo. Esto es los medios de defensa que tienen las personas para proteger sus derechos humanos. Es el caso que el artículo 25 de la Convención Americana establece el derecho a un recurso efectivo ante un tribunal competente, independiente, imparcial, para proteger sus derechos. Si en determinado momento se pretende limitar la procedencia de estos medios de defensa, pues obviamente dejarían de ser efectivos. Y en ese sentido, México estaría incumpliendo con su obligación de respeto a los derechos humanos establecidos en la Convención y la obligación que tiene de tomar las medidas, de adoptar todas las medidas necesarias, ya sean legislativas o de otro carácter, para hacer efectivos sus derechos humanos. Entonces, esto ya implicaría una violación a los compromisos internacionales de México, y que si esto se diera a llevar a cabo, sin embargo, todavía habría la posibilidad, ¿no?, si avanzara, y lo cual consideraría que es desafortunado que ocurriese esta reforma, pues también, como fue la judicial, esto implicaría que la Judicatura Federal, los tribunales federales, no solo seguirían teniendo la competencia, sino la obligación de proteger los derechos humanos. Entonces, tengamos presente que estaría en vigor, y no hay en este momento propuesta de reforma alguna, por fortuna, ¿verdad?, en que los derechos humanos, tanto los de fuente nacional establecidos en la Constitución como los de fuente internacional establecidos en los tratados internacionales, tienen un nivel constitucional. O sea, son derechos humanos que tenemos todos y deben ser protegidos, respetados y garantizados por todas las autoridades mexicanas, y en particular las autoridades judiciales en ejercicio de su competencia. Y
esta obligación que tienen los jueces, ¿verdad? Y en los términos de los artículos también de la propia Constitución, no me detengo en ello, tienen que, una vez que se presente algún juicio de amparo, pongamos el caso que pretenda violar estos derechos humanos, así estén las normas previstas en la Constitución, tienen la obligación los jueces de salvaguardar, de ejercer un control de la convencionalidad, esto es, toda norma interna que no sea compatible con los tratados internacionales sobre derechos humanos, se debe preferir la norma que mejor proteja a los derechos humanos, y que si en este caso es lo internacional, se debe preferir la norma de fuente internacional. Esto es obligatorio para los jueces. Incluso hay precedentes, sí. Hay en la jurisprudencia interamericana, y lo podría citar si así. Sí, me gustaría que entráramos en este tipo de detalle, porque creo que es muy importante. Tengo que hacer aquí una pausa obligada. Jesús, si me permites 2 minutos, concluimos la conversación, si eres tan amable. Con mucho gusto. Regresamos enseguida. Estamos conversando con el doctor Jesús Orozco Enríquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien nos ha dicho algo muy importante, que aún en el caso de que pues se lleve a cabo la elección de jueces y que la actual reforma que está en el proceso legislativo en el Congreso se apruebe, los jueces aún así estarían obligados a aplicar como norma suprema, siempre que sea el mayor beneficio para quienes buscan la defensa de sus garantías, pues los compromisos internacionales que ha asumido México, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos. Es decir, doctor, que un juez ante un juicio de amparo tendría que optar por el mayor beneficio para la persona reclamante. Así es. El artículo primero constitucional en vigor consagra el llamado principio pro persona y está obligado que en todo caso, cuando haya 2 normas aplicables, preferir aquella o incluso llevar a cabo la interpretación más favorable a la persona humana. Y comentaba, existe jurisprudencia interamericana que de manera explícita y vinculatoria para nuestro país establece la obligación de los jueces y las juezas de ejercer un control de convencionalidad, tanto de las normas constitucionales como legales, o sea, no solo las legales, para que las autoridades internas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana. Y esto hay un caso resuelto el año pasado de García Rodríguez contra México, que establece de manera diáfana este aspecto. Es más, lo tengo a la vista, si me permites le doy lectura. Sí, cómo no. Para claridad, es el párrafo 303. Dice la Corte Interamericana. En ese sentido, antes una acotación, es un caso relacionado con un arraigo, donde hubo un arraigo de 2 personas y una detención preventiva oficiosa de 17 años. Así está la gravedad de la situación en nuestro país en materia de justicia. El problema, entonces, con respecto de esto, que a pesar de ser aspectos, tanto el arraigo como la detención preventiva oficiosa, de estar previstos en la Constitución, sostuvo la Corte Interamericana. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal, por lo que en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana. Y en esta tarea deben tener en cuenta
no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Eso querría decir que pese a estas reformas, la judicial y la que está en marcha ahora, México tiene compromisos a nivel internacional que aplican en el país. Totalmente, totalmente. Es más, si México, o sea, no México, si algunas personas, el oficialismo, o sea, quienes están impulsando esta reforma, desearían que ya no disfrutáramos las y los mexicanos de derechos humanos de fuente internacional, lo primero que debieran hacer es, y no estoy dando consejos, estoy hablando de aspectos técnicos, es denunciar el tratado. Sí, salirse del tratado. Sí. Denunciar el tratado, sí. Hay un procedimiento previsto para el efecto en que México podría decidir ya no ser parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Claro, esto ya implicaría que pues dejaríamos de ser un Estado constitucional democrático de derechos, seríamos un Estado autoritario. Pero si técnicamente queremos se decidiera hacer eso, en lugar de promover reformas como la que están haciendo ahora, debieran primero denunciar el tratado. Entiendo. ¿Verdad? Entiendo, y pues. No poner una disposición que de todos modos, si lo que se quiere es limitar al juez, no debiera, o sea, no lo van a conseguir porque el juez va a seguir teniendo no solo la competencia, sino la obligación de proteger. Y esto de acuerdo con la propia Constitución, porque el artículo 1 constitucional así lo establece. Sí. Pues muy interesante el planteamiento que nos haces, Jesús, y te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Muchas gracias por la invitación, Pascal. Gracias, un abrazo. Gracias. Hasta luego. El doctor Jesús Orozco Enríquez, pues ahí tiene usted estos cambios que está haciendo el oficialismo a la Carta Magna, buscando pues aprobar reformas constitucionales a modo, las que le acomoden, pues tienen todavía el mandato, tiene el país el mandato de los tratados internacionales que ha suscrito, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales, estos tratados, pues son de aplicación obligatoria para los jueces. Creo que esto le da un nuevo ángulo a la discusión que tenemos actualmente en el país sobre la reforma judicial y las reformas constitucionales en general.